anda, ¿no? Hay que hablar acá. Bueno, una introducción de algún tema nuevo que escuché. Ya en junio ahora cumple 16 años de médica en el hospital y no lo conocía este síndrome, así que me pareció bueno hacer un repaso. Es como una mini perlita para que conozcamos todos algunos términos. El síndrome se describió por primera vez en 1991, pero ya había reportes previos en los años 50. Bueno, la dejo a Kenny que hable. Bueno, el caso clínico es de una paciente de 43 años que ingresa para una cirugía programada de cadera derecha por una coxartrosis. Tiene como antecedentes obesidad, un antecedente quirúrgico de una colecistectomía y es tabaquista de aproximadamente 20 paquetes años. Esta es la radiografía por la cual se decidió hacer la intervención quirúrgica. Que no le vimos demasiado cambio de coxartrosis. La verdad que ella viene por un dolor original y la cirugía de cadera decidió hacerle un reemplazo total de cadera. ¿Derecha o izquierda? Derecha. Derecha. Sí, decía que el techo del cótico se lo ve esclerótico, bilateral. Me costaría decirte que la derecha está más enferma que la izquierda, pero tiene como un aumento de intensidad de la ceja posterior y tal vez la articular está un poquito más utilizada de lo que me gustaría. Está un poco menos puro y menos esclerosada como la ceja posterior del cótico. Pero en la artrosis hay mucha disociación. Tenemos las artrosis, caderas definidas con poco dolor y caderas con poca lesión con mucho dolor. Así que no lo podría afirmar demasiado. Bueno, al ingreso en su postoperatorio la paciente queda con una medicación de dieta general, diclofenaco cada 12 horas, tramadol como rescate ante dolor severo, el paracetamol, dexametasona recibe única dosis y la profilaxis postoperatoria con cefazolina. El primer día del postoperatorio, la paciente intercurre con mal manejo del dolor, se le rota a morfina más diclofenac y se deja el paracetamol. A las 3:30 de ese primer día de postoperatorio intercurre en guardia con un dolor precordial opresivo, epigástrico, que era intensidad 9/10 irradiado hacia hombro derecho, asociado a náuseas y eructos. La paciente cuando le hacen el electrocardiograma se evidencia un ritmo con una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto con el eje conservado, con una inversión de ondas T de B1 a B3 y un supradesnivel no muy significativo en cara inferior, en dedos de 3 y ABF. Este electro es el electro del examen prequirúrgico de la paciente, donde podemos ver que no tenía los cambios que se encontraron en la guardia. Cuando cardiología la evalúa y la interroga, la paciente es niñera, refería que en los últimos 2 años, cuando caminaba aproximadamente 2 cuadras, ya venía con una disnea clase funcional 3. Ante los cambios en el electrocardiograma, la sintomatología de la paciente, se inicia manejo con la nitroglicerina como vasodilatadora, lo cual no mejora, por lo cual le dan un rescate de morfina y se carga con aspirina y con ticagrelor. Se le hacen enzimas cardíacas y por persistencia del dolor, a las 17 horas se activa el servicio de hemodinámica. Como vemos, las curvas enzimáticas que se le hicieron a las pacientes, en realidad no hubo positivización de las mismas. En el segundo día de postoperatorio, ya la paciente se le había hecho la cinecoronariografía que no evidenció hallazgo significativo. Lo que mostraban era un espasmo intramuscular de la descendente anterior, pero no había lesiones ateroscleróticas ni obstrucción. En el segundo día de postoperatorio en la unidad de cuidados intensivos cardiológicos, la paciente repite el episodio
de dolor precordial, le realizan un nuevo electrocardiograma en el cual no había cambios, no quedó subido, pero ya él estaba normal, ya la sonda T no las tenía invertidas y tampoco se veía ese pequeño supradesnivel que se había presentado anteriormente. Cuando se reinterroga a la paciente ese día, después que presentó nuevamente el evento, la paciente lo asoció que tanto el segundo episodio de dolor que se presentó como el primero se habían asociado a la infusión de la morfina que estaba recibiendo en ese momento la paciente. Se decide interconsultar alergia por la sospecha diagnóstica, que no sé si de pronto alguno hasta este momento tiene alguna sospecha de lo que pudiera ser. ¿El dolor lo podés referir en qué parte? El dolor es un dolor retroesternal que se irradia al hombro derecho. Ese es el dolor que ella recibe, epigástrico, la primera. Sí, con náuseas y con eructos. El primer es el supra, ¿no es cierto? Tiene una Supra, pero de 1 milímetro en cara inferior y tiene ondas T que sí fueron ondas T negativas de B1 a B3. ¿Y tenía cambios en el fotograma o dolor del punto cístico? No. No tenía en ese momento. Posteriormente sí presenta unas alteraciones en el hepatograma, pero la ecografía de abdomen fue normal. No mostró ni alteración hepática ni de la viabilidad. ¿Y modificaciones con la ingesta como para alcanzar el espasmo esofágico? No refirió en ese momento. ¿Se ve con los distritos el dolor? No se dio y por eso le colocaron morfina. Ajá. ¿Y con la morfina lo agravó o lo cedió? Lo agravó. Lo agravó. Es conocido su acceso del esfínter de Oddi como una alternativa diagnóstica, no el famoso esfínter de Oddi. La morfina es algo que se pide mucho y se encuentra poco. De hecho, toda una parte de la literatura de tratar de evitar los opiáceos en los lineales como del esfínter de Oddi. No sé si como para que dé un dolor tan isquémico característico, pero es un diagnóstico diferencial. Sí, de hecho, ante ese segundo evento, como también se refirió que era asociado a la aplicación de la morfina, se decidió suspender en ese momento la morfina, solo quedó con el diclofenac, con el tramador como rescate y con el paracetamol. Bueno, se llegó a la sospecha diagnóstica de un síndrome de Cougnis tipo 1. Fue la sospecha diagnóstica que se estableció por cardiología. Entonces, la recibimos nosotros ayer como pase de unidad coronaria al piso y pues vimos ese diagnóstico que la verdad no lo conocíamos y que quisimos hoy como comentarles de qué se trataba. El síndrome de Cougnis o angina alérgica. Como dijo la doctora Vane, se describió desde los años 50 aproximadamente, pero ya en el 91 fue cuando se describió como tal, como una angina alérgica asociada en ese entonces a penicilina. Se describe como un síndrome coronario agudo que se puede presentar como una angina inestable, como un infarto agudo del miocardio o como una trombosis del estén en pacientes que ya tienen angioplastía con estén liberador de droga, que se desencadena por situaciones clínicas que cursan con la activación del mastocito como en las reacciones alérgicas. Usualmente la célula principal es el mastocito, que se activa y puede la liberación de sustancias, de histamina, de leucotrienos, de eosinófilo, va a generar la activación de receptores de histamina, pueden ser histamina tipo 1 y tipo 2, que van a llevar a vasodilatación con aumento también de la presión de pulso y generar hipotensión en el paciente. También se va a caracterizar porque va a haber activación del factor tisular que va a llevar a la formación de trombina y generar obstrucción de la vía coronaria, que es lo que va a después determinar cuál tipo de síndrome de Cougnis es. Entonces, hay 3 subtipos de síndrome de Cougnis que se describieron.
El tipo 1 sin enfermedad coronaria previa. Es el paciente que tiene esta sintomatología, se hace la cinecoronariografía y no se encuentran lesiones ateroscleróticas en la vía coronaria. Es un espasmo coronario en el cual no se encuentran alteraciones en el electrocardiograma, o si los hay son transitorios y las enzimas cardíacas pueden ser normales o pueden alterarse y progresar posteriormente hacia la normalidad. El síndrome de Cummings tipo 2, que es el paciente en el cual cuando se le hace la cinecoronariografía se evidencia una enfermedad aterosclerótica, y cuando se produce la liberación de los mediadores inflamatorios, entre la activación de los receptores de histamina también se puede producir la liberación de colagenasas que van a destruir, a fisurar la placa y generar el evento de obstrucción, y se produce el infarto, el verdadero infarto agudo del miocardio. Y el tipo 3, que se produce en los pacientes con trombosis de los stents farmacoactivos, eso se han descrito en las biopsias que hay evidencia en las funciones con Giense y con hematoxilina eosina, que hay presencia de eosinófilos y de mastocitos en los tejidos de esos pacientes. El diagnóstico es eminentemente clínico y con la sospecha. No hay una prueba patognomónica según la literatura. De hecho, el diagnóstico y el tratamiento, como es un síndrome raro y subdiagnosticado, se hace a partir de las revisiones de casos que hay en la literatura, y ante la sospecha del mismo, ¿qué es de utilidad? Una, evidenciar si hay alteraciones electrocardiográficas, que lo que describen como hallazgo frecuente es el ascenso del segmento ST, que pudiera ser normal también el electrocardiograma, o tener cambios inespecíficos. La elevación de las enzimas cardíacas, aunque también pueden ser normales, y la elevación de la triptasa o histamina plasmática. Buscamos y acá hay elevación de triptasa, pero hay que tener en cuenta que la histamina tiene una vida muy corta cuando se libera, cuando se libera al torrente sanguíneo. Entonces, aproximadamente son de 6 minutos, por lo cual lo que más evidencia tiene es la triptasa, que tiene una vida media de hasta 24 horas aproximadamente. Entonces, lo ideal es hacer 3 determinaciones. Buscamos y en el sistema está la triptasa, se puede solicitar y se hace inmediatamente después que se instaura el tratamiento en el paciente. Se hace aproximadamente a las 6 horas y posteriormente hacia las 9, 10 horas después de que se instauró el tratamiento. Como dije anteriormente, no existen guías de tratamiento para los pacientes con síndrome de Cummings, pero se ha evaluado, se ha estandarizado de una manera en el cual hay 3 factores importantes a tener en cuenta. Primero, la monitorización del paciente, como si fuese un paciente con un síndrome coronario agudo. Hacer, por un lado, la evaluación cardiológica y el tratamiento de este síndrome coronario, el manejo vasodilatador con nitroglicerina, evitar los betabloqueantes por el vasoespasmo que puede generar y empeorar la sintomatología del paciente, considerar el uso de calcio antagonistas, hacer doble antiagregación y, en caso de ser necesario, intervención coronaria percutánea. Y el tratamiento de la emergencia como una reacción alérgica, porque no lo mencioné, pero en el diagnóstico, además de lo que dije anteriormente, hay que evaluar en el paciente que tenga cualquiera de las 3 formas más comunes de presentación de las reacciones alérgicas: cutánea, rash, angioedema, urticaria, que tenga sintomatología abdominal, diarrea, que tenga dolor abdominal, o respiratoria, estridor, disfonía, dificultad respiratoria. Y en ese caso, el tratamiento de la emergencia como una reacción alérgica debe incluir el oxígeno, el manejo con adrenalina, reanimación con líquidos endovenosos, el manejo con glucocorticoides y antihistamínicos, bloqueantes de receptores tipo 1 y tipo 2, por lo que anteriormente mencioné de la fisiopatología de la enfermedad. Encontramos que la morfina puede estimular la degranulación mastocitaria y es uno de los medicamentos asociados a los AINES que más reacciones se han asociado en los pacientes que se han estudiado el síndrome de Cummings, asociado también en himenópteros, picaduras de abejas, picaduras de avispas, así como también por contacto con ciertas sustancias alimentarias. ¿Se pudo pedir triptasa en este paciente? No. No, en la fase aguda no. Ayer, pues hoy lo consideramos, pero ya realmente, como buscamos en la bibliografía, estábamos como fuera del tiempo de utilidad de solicitar el estudio. Y digamos, ¿qué sería lo que apoya el diagnóstico que se hizo? La relación temporal con la administración de la morfina, ¿y qué más?
Por el seguimiento que se hizo cuando se consideró, pues solamente eso, porque la paciente era el segundo episodio que presentaba de la morfina, de la aplicación de morfina y el nuevo evento de dolor que hizo estando en la unidad coronaria, que fue cuando reinterrogan a la paciente y ella dice que es lo único que ella ha asociado. No tiene antecedentes alérgicos conocidos, niega episodios. La única alergia que ella refiere es al metal. Dice que no usa anillos, que no usa nada porque le da alergia. ¿Evento alérgico cutáneo, edema? No hubo nada. No hubo. Digamos, dermografismo. No hubo, tampoco, no hubo eso y la paciente tampoco tuvo sintomatología digestiva y la sintomatología respiratoria que pues la disnea, que es la que viene refiriendo con el deterioro de la clase funcional ya desde hace 2 años. No sabemos tampoco no sabemos. si está ocupado, porque nosotros Sí. lo conocimos ayer. Ayer, la la no la vimos a la paciente cuando hizo triángulo, así que tampoco sabemos si está ocupado. En ese momento. Ahora pasé a verlo porque me mandó a llamar y sigue con dolor precordial, así que le suspendí los AINES ahora, solamente con tramador. Queda en duda si es solo morfina o si es AINES o qué es lo que está haciendo, pero sigue con este dolor tipo opresivo y ahora ya me volvieron a llamar recién. Sí. Tenemos una CCG con coronarias normales, ¿no? Que nos ayudaron a descartar que la enfermedad coronaria, si tenemos miedo de que tenga una enfermedad coronaria asociada. Bueno, ahora le dejamos antihistamínicos como para ver si calmamos el dolor y con la analgesia está con tramadol y con corticoides, porque bueno, tanto la morfina deja duda y los AINES también. Así que si lo sacamos. ¿Y la respuesta clínica de los nitritos alivió el dolor? No. En ese momento no, con la nitroglicerina no, le colocaron 2 ampollas y no hubo mejoría del dolor. No, el primer evento fue cuando le pasaron nitroglicerina que no lo mejoró, no le cedió el dolor, exactamente. Sí. Y algo descrito, yo recién contaba a Richie y a Alexia, me dijo que hay otro cómplice en la unidad coronaria que es bastante frecuente, que después la vamos a seguir con ella, pero bueno, es un diagnóstico a confirmar, ¿no? Yo la primera vez que lo escucho como... ¿Y con qué se confirmaría? No, sí, pruebas solas. O sea, realmente en ese momento lo ideal hubiese sido de pronto hacer en ese momento la triptasa. Dicen que también describen que en ese momento es útil, o sea, en la fase aguda, hacer estudios de complemento. Muchas veces son mediados por inmunoglobulina E, por lo cual hacer inmunoglobulina E sérica total también podría ser de utilidad en la fase aguda. Porque digo, si ahora está cursando dolor, vuelve a estar aguda, a lo mejor tenemos una diagnóstica para completar lo que tasa o revisar a ver si tiene mastocitos en termografismo, si tiene eosinofilia, si tiene eosinofiluria, si tiene rayo metálico revertido en alguna parte cubierta por ropa, como para darle solidez al diagnóstico, ¿no? Claro. Yo tengo el vago recuerdo de que Anabela Vergara hace 2 o 3 años presentó uno de estos. Porque cuando ustedes lo pusieron, me sonó, me parece que Anabela presentó un caso. Sí, un par de veces. ¿Cuántos? Un par de veces. ¿Par de veces? Un par de meses. ¿Meses? Estuvo en mi intermedio. ¿Me estás diciendo en enero, no? No te podría decir, en los últimos 6 meses seguro. Pero Pero ese paciente, sí. pero había tenido una anafilaxia, yo no me acuerdo qué era. Me parece que era una anafilaxia y en ese contexto, sudor torácico, y cambios en el Quiero había tenido una reacción alérgica. Una cosa estrafalaria, ¿no? Es un paciente que resulta estrafalaria, ¿no? Porque aparte tiene cambio de la T, pero las coronarias son normales, no tiene troponina, pero el dolor es típico, como si fuera una análisis que no. Bueno, me parece que está bien estudiado, ¿no? Lo único que es que tiene un pasmo de ODI y que tiene un pasmo esofágico, que son diagnósticos diferenciales importantes, ¿no?
Bueno, con los bloqueantes cálcicos se aflojan ambos. Bloqueantes cálcicos. Es una arma que podemos utilizar si no se le va el dolor. El tema es que si usted quiere provocar con dolor, va a tener que volver a venir con el salvo que no le ahora recién lo describió como que no era como el otro día, pero sí que sería con una absoluta molestia opresiva. Ahí la chica que estaban haciendo el dentro, ahora no tiene nada tapado. Pero por nunca bloqueó. O sea, eso ya te deja bastante tranquilo en un montón de cosas. los dolores son prolongados. Y ella tenía los dolores cuando caminaba por el ambulatorio, Era, cuando ella se va a hacer una cirugía de cadera, porque supuestamente tenía impotencia. ¿Termina con dolores en la cadera? Sí, por eso, por la artrosis, pero ella lo que refiere es que ella tenía, cuando caminaba sentía disnea, entonces tenía que no, exactamente, tenía que parar, ella tomaba Sertal, nos dijo que era lo que consumía, no. Sertal, pero bueno, ahí también surgió la duda, se nos tendría consumiendo AINES y le daría también vasospasmo, entonces queda ahí, por eso le saqué ahora el diclo, vemos si fue por combinados o por la Sí, ahí sí, describe de la descendente anterior, dicen un espasmo en el trayecto intramuscular. Eso dentro del procedimiento, ya ese vasospasmo. No, no me acuerdo cómo se lo describe, ya le digo. Está hablando de pequeño pulmón. Bueno, queda confirmar el diagnóstico, pero me parece interesante. Existe la isquemia alérgica. Existe el ámbor que no es coronario, por una conexión coronaria. Está muy bien. Se suma al taconsumo, otra cosa, no todo es